Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Raúl Arroyo. Ahora, mis hermanos, vamos a dar lectura a la palabra de Dios, la cual se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, desde el versículo 24 al 48. Hechos, capítulo 10, versículo 24 al 48. Y el texto bíblico de memoria se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Voy a leer primero la palabra en Hechos y posteriormente leeré el texto bíblico. Hechos, capítulo 10, desde el versículo, como dijimos, 24 al 48. Le haremos lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios
ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Que el Señor bendiga nuestros corazones con la lectura de su santa palabra. Ahora, mis hermanos, a cargo del estudio bíblico, de la enseñanza de la escuela dominical, estará a cargo de nuestra hermana Noemí Torres Montesino, a quien el Señor conceda de su bendita gracia. Ahora sí. ¿Se escuchan, mis hermanos? Ya, mis hermanos, muy buenos días. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor coloque la gracia, que hayan corazones dispuestos. El Señor nos revista de su santa gracia a cada uno de nosotros para entender, para comprender y para que podamos entregar el mensaje del Señor Jesucristo. Que el Señor me revista de su gracia en esta mañana para que todas nos podamos gozar en la presencia del Señor. Ya, mis hermanos, dice que Pedro, ha llegado a Cesarea, a la casa de Cornelio. Pero ¿qué sucedió ahí, mis hermanos? Cuando Pedro llegó por una orden del Señor. Porque cuando hay un propósito del Señor para nuestras vidas, no hay quien lo pueda detener. El propósito de Dios se tenía que cumplir. ¿Y qué pasó? Tomó de instrumento a Cornelio para que Pedro pudiera llegar a ese hogar, a pesar que él no quería. Pero cuando Dios a la tercera vez le habló en voz audible, le obedeció al Señor y llegó a la casa de Cornelio. Pero ahí hubo un cambio en su mentalidad. Él se dio cuenta de que la manera de evangelizar era diferente. Ya no era la misma forma que él tenía para predicar a los judíos. Así que, mis hermanos, yo en esta hora les voy a hablar de dos puntos que son importantes. Número uno, un sembrador preparado. ¿Qué es un sembrador? Un sembrador es un predicador. Un sembrador es usted. Todo aquel que predica la palabra de Dios es un sembrador. Usted es el que esparce la semilla. Nosotros esparcimos la semilla. ¿Y dónde va a ir a dar esa semilla? Dice que la tierra es el corazón de los hombres. Su corazón y el mío. El corazón de aquellos que quizás no conocen a Dios todavía. Que haya una disposición. Porque fíjese usted que Pedro no fue porque él quiso. Porque el hombre es incapaz. El hombre por sí solo jamás quiere ir a Dios. Solamente dice que Dios, su Santo Espíritu, dice que va a ese corazón duro, a ese corazón que no quiere oír. Dice que lo transforma y hay una regeneración en ese corazón. Y ahí es donde entra la gracia irresistible. ¿Quién se podría resistir a la voluntad de Dios? ¿Podría yo? ¿Qué podría yo contender con el alfarero? Eso pasó con Pedro. Entonces, mi hermana dice que el sembrador tiene que ser una persona que esté dispuesta
a sembrar, dice, con amor, tener una disposición de ser una persona que se sienta igual que el de allá, aquel que no conoce al Señor. No sentirse superior, porque para Dios somos todos iguales. Que sí hay un orden, que uno quizás es el pastor, el predicador, el profesor, pero aquí, mis hermanos, el Evangelio de Jesucristo es para todos. ¿Cuáles son los requisitos que debiera tener un predicador? Dice que tiene que ser un predicador preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Mire, 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y como le dijo Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿A quién le está hablando el Señor en esta mañana? Me está hablando a mí, le está hablando a usted. Aquí no es necesario tener un cargo. Todo aquel que predica a Cristo crucificado es un predicador, porque lleva el mensaje, le predica al vecino, en la micro, en el trabajo. Está hablando de Cristo, porque eso es lo que quiere Dios, que no hable de mí, que hable de Él. Lo más importante fue su crucifixión y su resucitación. Él murió y resucitó. Eso es lo importante para nosotros. La palabra de Cristo. Usted júzgueme a mí. Juzgue conforme a su palabra. Dice que juzgar con justo juicio. No es malo que usted juzgue a la luz de la palabra, porque usted necesita el mensaje de la palabra, porque esa es lo que va a edificar, lo que me va a edificar a mí. Dice que todo pasará, pero más la palabra de Cristo dice que permanece para siempre. Y esa es lo que me va a quedar a mí grabado. Es lo que le va a quedar a usted. ¿De qué se trató la palabra? No sé, de lo que el hermano dijo esto, no sé, me habló. Qué lindo lo que dijo el hermano, lo que le había pasado a él. ¿Y la palabra? El centro de la predicación es Cristo. Siempre Cristo. ¿Y qué requisitos debe tener un sembrador de la palabra? Un predicador. Ser obediente. ¿Por qué hablamos de la obediencia? Porque dice que Pedro, fue obediente. Obedeció al Señor. Mire lo que dice acá. Dice el 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, porque ellos creían de que el evangelio era solamente para ellos, los demás no valían nada. Estos no. ¿Qué me dice el Señor? Que yo tengo que ir allá al que no conoce a Cristo. Debo mirarnos a todos por igual. Eso es lo que Dios pretende hablarme de la palabra. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Ser obedientes. Mire, hermano, en estos tiempos, ¿cuánto les ha costado a mis hermanas, a mis hermanos que están llamando a los hermanos a predicar? Hay hermanos que tienen muy buena voluntad y la disposición siempre está en ellos. Y Dios les bendiga por eso. Y lo digo también por mí. ¿Cuántas veces el Señor ha querido mandarla o enviarla a un lugar? En estos momentos no se puede, obviamente. Pero si el Señor me manda un servicio, no puedo, no tengo tiempo, tengo otra cosa que hacer. No hay obediencia. No quiero obedecer. Hoy día tengo más comodidad. Antiguamente no habían vehículos, no habían autos. Hoy día el pueblo de Dios está bendecido y aún cuesta mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué no obedecimos al Señor? Fíjese que a uno le cuesta, a mí me cuesta. Porque no es fácil pararse delante de un pueblo que conoce la palabra, que conoce el Señor. Pero hermana, hay que obedecer. Tenemos que obedecer. Es que no puedo, es que me cuesta.
Dios le va a colocar la gracia, Dios le va a colocar la virtud. Porque si nos paramos aquí, es que yo nada sé, hermana, una humildad hipócrita. Dios quiere que yo no tenga una humildad hipócrita. La humildad no se refiere a que yo, visto a lo mejor en una forma, puedo ver, no sé, que a lo mejor tengo mis ropas que son a lo mejor no son tan lindas, de buena calidad. No es ese el evangelio, no es ese el evangelio. La obediencia o la humildad no tiene que ver con esas cosas. Tenemos que mostrar una humildad, pero no una humildad con hipocresía. Porque en algún momento Pedro también fue hipócrita en algún momento. Usted conoce la palabra y conoce la historia de que Pedro actuaba cuando estaba con los gentiles, cuando habían gentiles o estaban los judíos y la brava. Por eso es que el apóstol Pablo le llamó la atención, porque le dijo, estás siendo injusto, estás siendo hipócrita, en el fondo le quería decir. Entonces, requisito, humildad, obediencia, dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Porque a veces es necesario, hermanos, de que nosotros no pensemos que somos superiores a los demás. Es que yo soy el predicador, es que yo soy profesora, hermana, no. No, hermana, Dios no quiere eso de nosotros. Fíjese que ¿por qué dominio propio? Dice que cuando entró Pedro a la casa de Cornelio, dice que Cornelio también siente una persona importante, pero el apóstol Pablo era el apóstol, Pedro era el apóstol Pedro. ¿No es cierto? Entonces diría, yo soy apóstol, yo soy Pedro, una persona que Dios le había entregado las llaves del reino, no de allá de los cielos para recibir a los muertos, no, sino que las llaves del reino, que era predicar el evangelio, como se la entregó no solamente a él, sino también a todos los apóstoles. ¿Y qué hizo? Se quedó callado Pedro cuando el hombre se le arrodilló y se le postró, hermana. ¿Qué hizo Pedro? Inmediatamente su reacción fue decir, levántate, no, tú eres hombre igual que yo. La única gloria es para el Señor. A Él debemos rendirle, a Él debo arrodillarme, para Él es la honra, para Él es la gloria, no para el hombre. ¿Quién es el hombre sin Dios? Nada. El hombre sin Dios, mi hermana, no es nada. Es como un muerto. Es un ciego. Pero cuando Dios ha quitado esa venda, ha cambiado la mentalidad del hombre, despierta y puede ver. Y puede ver, nosotros podemos ver nuestros errores también. Por eso es importante que usted me juzgue conforme a la palabra. Como en el lugar, hermana, para no equivocarme, en Berea, cuando Pablo, siempre me confundo con Pedro, y cuando dice que, el apóstol Pablo, hermana, estaba predicando, y dice que esos hermanos de la iglesia de Berea, dice que estaban así, hermana, con la Biblia en la mano, viendo si lo que estaba hablando el apóstol Pablo era cierto. Y eso es bueno, eso es justo. Es que te tienes que comer toda la comida. No, me tengo que comer lo que me habla Cristo por su palabra, no palabra de hombre. Entonces, levántate, le dijo, volviendo a Pedro, levántate, porque Dios, mi hermana, mi hermano, no comparte su gloria con nadie. La gloria es de Él, no es que nosotros no pensemos que si alguien viene y quiere arrodillarse, yo me quedo calladita, que me adore nomás, que me diga, hoy que lo hizo bien, hoy que lo hizo lindo, y yo me glorío, hoy que me halló lindo. ¿Se da cuenta? No. Qué lindo, qué Dios. Señor, ¿qué encontraste en mí, Señor, que me miraste? ¿Qué va a encontrar en mí? En mí no encontró absolutamente nada, ni en usted tampoco, mi hermano. Nada. Es solamente por su absoluta voluntad. ¿Y por qué? ¿Por qué yo y por qué tú?
Esos son misterios de Dios. ¿Por qué a usted y por qué a mí el Señor tuvo misericordia? Porque Él dice, tendré misericordia el que tiene misericordia. Y tendré la misericordia. Por eso, mis hermanas, en esta mañana me hablaba también justamente de la humildad. Predicador humilde, sencillo, que no se crea, que no nos creamos que somos mejores que otros. No, mis hermanos, no es eso lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, ¿qué pasó en Pedro? Dice el trato de Pedro hacia los gentiles. ¿Qué pasó con Pedro? Cambió de actitud. Cuando Cristo viene a su vida, cuando viene a mi vida, Dios cambia la mentalidad. Y si todavía no me pasa, el Señor en esta mañana me está hablando a mí. No, a mí, ¿crees en Dios? Claro que creo en Dios. Como muchos que usted le pregunta, ¿creen en Dios? Sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, sí, yo creo en Dios. Pero hay algo que el Señor en esta mañana me está diciendo, pero te falta esto. Como lo hizo con Pedro y Cornelio. Él también era un hombre que le creía en Dios. Pero fíjese que aquí lo más importante es lo que Dios hizo, de que fuera Pedro, eso es lo importante, que rompió las cadenas, ese muro que había entre los judíos y los gentiles, Dios derribó ese muro. Dios quiere que nosotros derribemos ese muro. Hay una tranca quizás, no sé, yo no sé cómo está usted esta mañana, usted no sabe cómo estoy yo, pero eso lo sabe Cristo. Él lo sabe. Lo importante es que yo reciba el mensaje. Eso es lo que a mí me va a ayudar. El mensaje puro de la palabra del Señor. Dice que Cornelio cambió, dice, fue honesto. ¿Cuál fue su honestidad? ¿Cuál puede ser su honestidad? Mi honestidad. Reconocer, dice, de que estaba en ese lugar porque Dios lo había mandado. Quizás a usted o a mí alguna vez nos mandaron a un lugar y no, ¿qué voy a ir allá? Yo, no, no tiene vuelta, no, yo ya no le hablo más. ¿Quién soy yo para hacer eso? Yo debo ir, obedecer, como lo hizo aquí el apóstol. Y tenía un interés genuino, lo que tiene que tener el predicador, la profesora, la hermana, todos los hermanos aquí, no hay distinción, porque todos predicamos el evangelio. El que habla de Cristo es un predicador, es un sembrador de la palabra. El trato que tenía con los gentiles después. Pero eso pasó, ¿por qué? ¿Porque la persona quiso? No, es porque Cristo lo envió. Cuando usted Cristo la envíe, cuando el hermano le diga, hermana, hay que hacer este trabajo, amén, Señor. ¿Qué pasaba antiguamente? No había dinero, los hermanos tenían que caminar, hermano, no había dinero, pero tenían que decir amén. Ahí no se hacían de rogar, no puedo, no tengo tiempo, tengo cosas más importantes quizás. Dios se agradará, mi hermana, que yo sea desobediente, porque aquí la palabra es para mí, pues si a mí me está hablando el Señor. Claro, tenéis que ser obediente, tenéis que tener más interés. Preocúpate de tu hermano que está acá, que tiene necesidad, preocúpate del vecino, de saludarle, sea amable. Eso me pide el Señor esta mañana. Tenía un interés genuino, auténtico, verdadero, sinceridad absoluta. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Mis hermanas, no sé si Dios le habla en esta mañana. No tenemos que ser desobedientes, como lo hizo Jonás. Por su desobediencia o por mi desobediencia, que tengamos que ir a un lugar, quizás que no lo agrade, tengamos que sufrir, tengamos que clamar y gemir por a veces la desobediencia. Lo que hizo con qué? Con Jonás. No, yo no voy allá, yo soy un profeta, yo voy a ir a ese pueblo, un pueblo que está desechado por Dios, que ya el pecado. ¿Y qué hizo Dios con él? Usted conoce la historia. Fue echado al mar, ¿no es cierto? Tragado por un pez. Y ahí clamó, dentro de ese pez, dice que clamó a Jehová. Y dice que Jehová le respondió. Y él pudo obedecer, ir a ese lugar, y donde se pudieron convertir, dice, donde fueron al arrepentimiento.
Y ese pueblo fue justificado, ese pueblo fue perdonado por el amor y la misericordia del Señor. Que no sea yo como un Jonás más, ni usted tampoco, y podamos recibir el perdón de Dios si estoy cometiendo falta o si en algo le he fallado, porque sé que le fallo a Dios constantemente. Que Dios me pueda perdonar y que yo me pueda arrepentir si alguna vez, no digo alguna vez porque muchas veces le fallamos al Señor, pero en esta mañana que pueda haber una reconciliación con nosotros mismos, con el Señor. Decirle, Señor, sí, yo en tal momento lo hice, Señor, perdóname. Mis hermanas. Y para terminar, mi hermana, entonces, mis hermanos amados, el Señor quiere que todo predicador del Evangelio de Cristo debe predicar a todas las personas sin distinción de ninguna clase. Ser obediente, debe tener dominio propio, ser humilde, ser honesto y tener interés genuino en las personas. Para el Señor, para Él solamente, es toda la honra, toda la gloria, todo el imperio y la alabanza desde ahora y para siempre. Muchas gracias, mi hermano.